las redes integradas de salud. Si no se me escucha bien o algo no se me entiende, por favor, es otros, como, y que van a ser respondidas en el transcurso de esta sesión, ¿no? Una de esas preguntas es, ¿qué es la RIS? ¿Y cuál es la problemática en el sector salud, no? La RIS es un acrónimo que significa Redes Integradas de Salud. Antes de una RIS existían los que se llamaban antes la red, ¿no? Que eran las redes de salud, que tenían una diferencia estructural muy importante, ¿no? Que las redes eran ejecutoras. Ejecutoras significa que son unidades que tienen decisión en el tema económico para poder manejar su presupuesto. Mientras que una RIS es sobre todo funcional, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en el orden de la sesión, conocer la conformación de la RIS, saber un poco sobre esta problemática, ver el marco legal, establecer los lineamientos y aprender sobre la conformación, ¿no? Entonces, ¿qué es una red integrada de salud, no? Eh, entonces, la red integrada de salud no debe entenderse simplemente como varios establecimientos de salud ubicados en una misma zona, ¿no? Eso sería pues una mirada que le diéramos incompleta, ¿no? Una RIS es una forma organizada de articular los servicios, ¿no? De articular los establecimientos, los equipos de salud, también la ruta de atención, una forma de articular a la población, el territorio, para que la atención no sea aislada ni fragmentada, que eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan mejor, ¿no? Es como que, que una persona vive en una comunidad y necesita atención de una enfermedad crónica, ¿no? Que sea hipertensión o diabetes, ¿no? Si el sistema no está integrado, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Se va a ir al puesto de salud o quizá al hospital, luego volver a su casa? Pero ahí queda todo, ¿no? Cuando es una enfermedad crónica necesita un seguimiento, ¿no? Porque ya sabemos de que va a ser una causa, es una causa de morbilidad y una causa de discapacidad en algún momento, ¿no? Entonces la idea pues es que tenga calidad y que esto se prolongue un mayor tiempo antes de que tenga pues esta discapacidad, ¿no? Entonces, ahí la información se pierde, ¿no? Las citas se duplican porque vuelve por lo mismo el siguiente mes o se va a otro establecimiento, ¿no? Entonces, los medicamentos a veces están hasta no disponibles y el paciente queda pues solo detrás del sistema, ¿no? En cambio, en una RIS lo que se busca es que el paciente pertenezca a una población definida dentro de un territorio definido con establecimientos pues, que tienen funciones claras. El primer nivel sabe que es el que tiene que resolver y también sabe cuándo debe referirlo, a dónde debe referir y cómo debe controlar el seguimiento, ¿no? Entonces, hay una estructura, hay un orden, ¿no? Y hay una responsabilidad de cada uno de acuerdo pues, a la cartera de servicio, ¿no? Entonces, en el seguimiento el paciente sabe cuándo regresa, porque del mismo hospital le mandan una contrarreferencia para seguir al paciente hasta que pueda tener alguna otra complicación y vuelve a referir, ¿no? Entonces, por eso la RIS no solamente va a ser infraestructura, ¿no? Sino es una red funcional de atención continua, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces acá la idea importante es que una RIS busca que la persona, la familia, la comunidad reciban atención integral, de eso se trata, ¿no? Una atención que también tiene que ser continua, o sea, que persista, ¿no? Que tiene que ser coordinada, ¿no? Y centrada en las necesidades reales de la población, porque la RIS va a conocer a su población. ¿Por qué se crea la RIS? O sea, ¿cuál fue la idea? ¿No? En base a este concepto, más o menos ya entendemos un poco de por qué se crea, ¿no? Pero también hubo antecedentes, ¿no? Entonces, ¿no? Uno de los grandes problemas para el sistema sanitario siempre ha sido la fragmentación, ¿no? ¿Qué significa la fragmentación? Que los servicios existen, pero muchas veces trabajan como unidades separadas, ¿no? Puedes encontrar dos establecimientos juntos, los dos hacen ecografía, los dos hacen radiografía, los dos tienen medicina general, los dos atienden parto, pero, por ejemplo, inclusive las especialidades también duplicando el trabajo en vez de potenciar en un solo sitio una mejor atención, ¿no? Entonces, y a veces están los dos, como pasa aquí en Chorrillos, tenemos dos establecimientos que están muy cerca, como a cinco cuadras o 4 cuadras entre uno y otro, ¿no? Y después hay otro tercero que está también a 3 cuadras, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué de diferente hacen ambos, ¿no? Y hacen lo mismo. Entonces, uno de ellos se llama supuestamente Centro de Emergencias, San Pedro, y ahí ve emergencias nada más. Entonces, pero si el otro 1-4 también ve emergencias. Entonces, no hay una atención
hay duplicidad. Entonces debería ser uno solo, en todo caso, uno de ellos solamente ver emergencias de adultos y de niños, y no por separado, porque el paciente pues no te viene por separado, ¿no? O no te dice, tengo esta enfermedad acá, atiéndeme acá y atiéndeme en el otro lado la otra, ¿no? Entonces, esa fragmentación hace que un paciente pues no se pueda atender adecuadamente, ¿no? Entonces, y si eso no pasara, pues al paciente se le puede referir al hospital. El hospital a veces no envía la información de retorno, ¿no? O sea, le dice, ya está de alta, vaya a su casa. Entonces, eso también es fragmentado. Entonces, el paciente, si vuelve a tener otra molestia, vuelve a primer nivel de atención, ¿no? Sin el diagnóstico, porque en realidad nunca siguió ningún plan terapéutico o una indicación precisa o clara, ¿no? Entonces, ahí hay pérdida de la continuidad, ¿no? Hay retraso. También va a haber gastos innecesarios que a veces no lo vemos porque como trabajamos en el Estado pensamos que no hay un gasto o eso no es problema, ¿no? Y no es cierto, porque lo que nuestros impuestos ahí están, o sea, no vemos realmente o no nos damos cuenta de la magnitud y la importancia de los gastos innecesarios, ¿no? Y que es importante que saberlos manejar adecuadamente, ¿no? ¿Ya? Y también el paciente va a tener una mala experiencia, ¿no? Y existe también duplicidad, pues a veces se repiten exámenes, se repiten consultas, se hacen trámites necesarios, porque la información no fluye, pues. A esto se suma también que hay territorios que son desiguales, ¿no? No es lo mismo vivir cerca de un hospital, que sea hospital urbano, que vivir en una zona periurbana o una zona rural o una zona dispersa, ¿no? Entonces, las RIS se crean para responder a estos problemas, pues, para integrar los servicios, se crea para fortalecer sobre todo el primer nivel, ¿no? Para que esas referencias mejoren, para que esa contrarreferencia se dé adecuadamente, ¿no? Y lo organiza pues a la población en su territorio, ¿no? Y entonces lleva una atención más ordenada. Entonces, las RIS no se crean porque falten establecimientos, o solamente, sino se crean porque el sistema necesita funcionar como una red y como no irla separada, pues, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo de la RIS, ¿no? Entonces hay una base legal y técnica, pues, ¿no? Este marco normativo nos permite a nosotros establecer cómo se debe conformar una RIS, cómo debe funcionar, qué responsabilidades tiene, quiénes son los actores que están incluidos ahí, ¿no? Y es por eso que hablamos de esta ley, la 3088-5, ¿no? Que establece la conformación y funcionamiento de las redes integradas de salud, ¿no? Esta ley permite ordenar el sistema bajo una lógica territorial y poblacional, ¿no? Luego se ha dado el Decreto Supremo número 019-2024 SA, que es el que ya reglamenta la ley y precisa aspectos de su organización, aspectos de su gobernanza y cómo se va a implementar. Pues también se considera ahí el Plan Nacional de Implementación de la RIS como una herramienta para orientar pues, el desarrollo progresivo de estas redes. O sea, no es que ya se dan las redes y todos ahora tienen RIS, no es así. Mire, hasta ahora todavía no se ha completado el total de RIS y ya vamos pues como más de 8 años, casi 10 años, ¿no? Entonces aquí hay que aclarar pues que una norma no cambia por sí solo la realidad sanitaria, ¿no? ¿No? Entonces tiene que haber algo más, ¿no? Entonces la ley marco de la implementación requiere un diagnóstico territorial para hacer eso. Tenemos que ver la cantidad de recursos humanos que tenemos, el financiamiento, el sistema de información, ¿no? Y que hay un trabajo que debe ser articulado, ¿no? Entonces, el marco normativo va a responder pues, a tres preguntas. ¿Qué es una RIS? ¿Cómo debe organizarse? ¿Y quiénes son los responsables de hacerlo? Ese es lo que debe responder el marco normativo y por eso que se hacen las normas para eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos de una RIS, no? ¿No? Una red necesita primero un territorio sanitario, es decir, un espacio geográfico, ¿no? Donde se va a organizar la atención. No se puede planificar adecuadamente si no sabemos cuál es el territorio de responsabilidad. Eso es lo primero. Segundo, una población definida. No basta con atender a quien llega al establecimiento. La red es saber cuántas personas viven en su ámbito, dónde están, qué edades tienen, cuáles son los riesgos, qué necesidades sanitarias presentan. O sea, debemos tener nuestra CIS, ¿no? Y tercero, necesitan que las IPRES, que son los establecimientos de salud, que ahora se llaman IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud, estén articuladas, ¿no? Es decir, los puestos, centros, hospitales, servicios de apoyo, conectados funcionalmente, ¿no? Cada uno debe saber qué rol cumple dentro de la RIS, ¿no? Cuarto punto, que como elemento básico de la RIS, la cartera de servicio, ¿no? Y esa cartera es la que define la prestación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Dónde lo brindamos, no? Entonces se evita confusión, ¿no? Para las personas, como sobre todo como la población, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Gobernanza, ¿no?
¿Qué significa eso? Que alguien tiene que dirigir, ¿no? Alguien tiene que coordinar, alguien tiene que supervisar, alguien tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante la gobernanza, ¿no? Finalmente necesita la referencia y contrarreferencia, ¿no? Que son esos mecanismos que permiten que el paciente pues, se desplace en diferentes niveles de atención sin perder su continuidad, ¿no? Entonces, la idea es aquí que una RIS funciona cuando todos los establecimientos actúan juntos, ¿no? Si falta territorio, falta población o servicio, gobernanza, ¿no? La RIS está incompleta, ¿ya? Entonces, ¿cómo delimitamos el territorio? Es el paso número uno, ¿no? ¿Cómo delimitamos nuestro territorio, ¿no? Entonces, delimitar el territorio sanitario, ese es el apellido, por favor, no confundir. Territorio sanitario significa definir con claridad cuál será el ámbito geográfico y poblacional donde funcionará esta RIS, ¿no? Entonces, una RIS no se conforma viendo los límites administrativos. Por ejemplo, no basta decir esta red corresponde a tal distrito. Si la población realmente se moviliza a otro establecimiento, quizá por cercanía, por transporte, por costumbre. Entonces la delimitación debe considerar, pues, cómo vive, cómo se desplaza, cómo busca atención a la población. Criterios principales para ellos, los criterios que usamos son el tamaño de la población, la accesibilidad geográfica, la densidad de la población, ¿no? Porque no basta que tengas un establecimiento acá que tiene una población de 80.000 y el siguiente tiene 5.000, ¿no? No está muy lejos. Entonces, tiene que ver eso también de la densidad poblacional, ¿no? La capacidad resolutiva también, ¿no? Porque si no, no va a atender a toda la demanda, ¿no? Entonces, es bien importante a la hora, pues, porque el paciente tiene que llegar a establecimiento, ¿no? Entonces, la red no va a ser funcional, si es que alguna de estas varía, ¿no? Y hay que ubicar los establecimientos de acuerdo a la vía de acceso, zona de mayores brechas, áreas urbanas, periurbanas, porque muchos de los establecimientos a nivel, por ejemplo, hablo del Ministerio de Salud, han crecido de acuerdo a una situación que se ha ido dando poco a poco, ¿no? No, no es que hayan crecido con un orden técnico mejorado, ¿no? El segundo paso es identificar y nominalizar el otro paso, qué necesidades tiene, ¿no? Entonces, nominalizar, ¿qué significa? Que la red no trabaja con cifras abstractas, sino con personas identificadas. Entonces, por esto no va a decir que hay de 1.000 habitantes, necesita saber cuántos niños, cuántas gestantes, cuántos adultos mayores, cuántos pacientes con diabetes, con hipertensión, con discapacidad, cuántos pacientes con anemia, que tengan riesgo social, ¿no? Entonces, esto permite que nosotros organicemos el cuidado por curso de vida. Ya han hablado sobre el modelo MSI, ¿no? El modelo de cuidado integral por curso de vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo pues, planificar por una zona con alta proporción de adultos mayores que para una zona con niños menores de 5 años, ¿no? Tampoco es mismo planificar una comunidad urbana que tiene un acceso diferente a una población rural que a veces es dispersa, ¿no? Entonces, en esta nominalización ayuda a asignar equipos, pues, programas, las visitas domiciliarias que vamos a hacer, cómo hacemos seguimiento a nuestros pacientes crónicos, ¿no? Identificamos nuestra población vulnerable, priorizamos nuestras intervenciones y también permite que una atención en vez de ser reactiva sea proactiva, ¿no? El paso 3 es mapear los establecimientos de salud. Entonces, después de que conocemos el territorio y la población, se debe ver cuál es la oferta de los servicios. Eso significa identificar todos los establecimientos de salud disponibles, puestos, centros, hospitales, laboratorios, farmacias, servicios de apoyo. En RIS involucra hasta los privados, ¿ah? No solamente los del Estado, privados y de salud, ¿no? Implica todo, ¿no? O sea que en algún momento eso debería darte de esa forma. Si no se da, pues no es una RIS. Es una RIS MINS en todo caso, pero no es una RIS como con el concepto que se está dando. Entonces, mapear, pues no solo hacer una lista, sino ubicar el establecimiento, hay que conocer qué categorías tiene cada establecimiento, el horario de atención, el personal que dispone, el equipamiento, qué está ofreciendo como servicio, qué población tiene adscrita y qué función daría sobre la RIS, ¿no? Entonces recuerden que un puesto de salud puede ser el primer contacto con la comunidad, ¿no? Pero siendo el primer contacto debería dar pues unos servicios básicos siquiera, ¿no? Pero imagínense que no cuente con laboratorio, ¿no? Ni atención médica permanente. O sea, no hay un médico permanente, como suele pasar mucho en provincia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, el mapeo permite visualizar esos vacíos de la cobertura, ¿no? Y tal vez existe una zona de alta población, pero que tenga pocos servicios. Entonces, eso tenemos que darle una solución, ¿no?
el cuarto punto es evaluar la capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, aquí la idea clave es que no basta con tener establecimientos de salud, sino hay que saber qué pueden resolver, ¿no? Esa es la capacidad resolutiva o la categorización, como le llaman. La capacidad resolutiva es la posibilidad efectiva del establecimiento que para atender y resolver problemas de salud, ¿no? Según su categoría. Y esta categoría va de la mano pues, con el personal, con el equipamiento, con los medicamentos, insumos, infraestructura. Entonces, cada establecimiento responde a eso. Y es por eso que tú no puedes operar pues, en uno o tres, ¿no? Un centro de salud, porque no tiene los criterios para ello, ¿no? Para su capacidad resolutiva. Entonces, cada uno tiene ese nivel, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Decidir pues, qué problemas vamos a resolver localmente y cuáles son, debe referirse a un nivel de mayor complejidad, ¿no? Entonces, es importante saber eso. El paso 5 es ordenar el primer nivel de atención, ¿no? Aquí, en una red, el primer nivel de atención es la puerta de entrada, ¿no? Del sistema. Y la hace, y es la base operativa del territorio. Si el primer nivel está débil o desordenado, toda la red va a funcionar mal. Entonces, todos son importantes. Estamos hablando del primer nivel, ¿no? Ordenar el primer nivel significa organizar los establecimientos, en este caso son los 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, según la población asignada, ¿no? Según su accesibilidad, según sus funciones, según su capacidad resolutiva, pues. Entonces, cada establecimiento debe tener claro qué atenciones realiza y a qué población va a seguir, qué actividades preventivas va a desarrollar y cuándo debe referir. Ese es ordenar el primer nivel, ¿no? Entonces, no debe verse el primer nivel como atención de menor importancia, que a veces está mal visto al interpretar. Al contrario, si es el nivel que más cerca está de la comunidad. Y ahí lo que realizamos es promoción de la salud, prevención, atención ambulatoria frecuente, hacemos seguimiento a estos pacientes crónicos, hacemos vacunación, control prenatal, ¿no? Salud familiar, muchas actividades extramurales, ¿no? Entonces, un primer nivel que esté ordenado, ¿qué va a originar? Va a reducir las hospitalizaciones. Eso es muy importante, ¿no? Para que los hospitales no estén colapsados, el primer nivel tiene que funcionar. Pues el primer nivel ve el 80% de enfermedad. Entonces, si no funciona el primer nivel, y es por eso que los hospitales también se colapsan. Si usted va al hospital, se da cuenta que muchas de esas enfermedades para un nivel de capa resolutiva de primer nivel, ¿no? Pero muchas veces pasa ello, ¿no? Entonces, porque también nos estamos olvidando que el primer nivel, sobre todo, es preventivo promocional, ¿no? No es recuperativo. Entonces, si no hace esas actividades, ¿cómo vamos a prevenir las enfermedades? ¿No? Entonces, el 1-1, 1-2, 1-3 deben ser preventivos. Y el 1-4 sí podría ser un poco más recuperativo, ¿no? Pero esos que no, ¿no? Que se hagan complicados, ¿no? Los crónicos, ¿no? También otro punto es definir la cartera de servicio, ¿no? Entonces, ya hemos hablado un poco sobre ello, ¿no? Entonces, la cartera de servicio es el conjunto de prestaciones que la RIS brinda a su población. ¿Y cómo sea? Según pues, las necesidades sanitarias, según la capacidad instalada y el nivel de atención. Pues una cartera clara evita desorden, ¿no? Y permite saber qué se atiende en un puesto de salud, qué corresponde a un centro de salud, qué debe manejar un hospital y qué cosas debo derivarlo a servicios especializados, ¿no? Si yo no tengo una cartera definida, los pacientes no saben a dónde acudir, ¿no? Los profesionales no tienen rutas claras y el sistema puede duplicar o retrasar atenciones, ¿no? Entonces, la cartera, en el caso del primer nivel, debe incluir pues, promoción, prevención, atención ambulatoria, apoyo diagnóstico, recuperación, rehabilitación basada en la comunidad también, seguimiento y referencias cuando corresponda, ¿no? Entonces, también debe responder al perfil epidemiológico del territorio, pues es importante la cartera de servicio, ¿no? El otro punto es el paso 7, es organizar a los equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, tenemos que definir a quiénes llamamos equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿No? Una red no funciona solo con su infraestructura, establecimientos, también funciona con los equipos de salud organizados, que son capaces de tener una población asignada dentro de un territorio definido. Un equipo multidisciplinario significa que diferentes profesionales trabajan de manera coordinada, ¿ya? ¿Y quién puede incluir? Médico, enfermera, obstetra, técnico, enfermería. Son los principales, ¿ya? Según la norma de la RIS. También pueden estar. No son imprescindibles, pero pueden estar. ¿Quiénes? Los demás, pues, ¿no? El odontólogo, nutricionista, psicólogo, trabajador social, ¿no? Según la necesidad del territorio, o sea, son bienvenidos. Y mientras más, es mejor en este caso, ¿no? Entonces, la composición exacta dependerá pues, de la población, la carga de enfermedad, disponibilidad de recursos y la cartera de servicios, ¿no? ¿No? Eso es importante.
Porque este equipo multidisciplinario va a permitir pues, pasar una atención centrada solo en la enfermedad a una atención centrada en la persona, pues en la familia, en la comunidad, ¿no? Y va a facilitar pues, el trabajo extramural. Eso es importante, ¿no? Para que poder identificar los riesgos, hacer visitas domiciliarias. Captamos a los pacientes que no han venido, que lo llamamos por los pacientes perdidos, ¿no? Realizamos promoción de la salud. Entonces, la idea principal es que una RI necesita equipos que conozcan a su población, ¿no? Sepan qué riesgo tiene, organicen un seguimiento, trabajen coordinadamente, pues, ¿no? Entra y extra y moral, o dentro o fuera del establecimiento, ¿no? Hay que establecer flujos de referencia también, ¿no? Cuando hablamos de referencia, que no lo podía resolver el primer nivel, ¿no? ¿No? Entonces aquí la referencia no debe entenderse pues como mandar al paciente al hospital. Eso no debe entenderse así, sino sino con una referencia adecuada pues requiere una decisión clínica y administrativa que debe estar justificada. Entonces hay un documento que es dirigido al establecimiento específico, ¿no? Entonces el primer nivel debe resolver los problemas frecuentes, pero su capacidad resolutiva, cuando va a requerir una especialidad, un procedimiento, un examen disponible o existe riesgo para la vida, corresponde referir. Por ejemplo, ¿no? Un niño con fiebre asesina del ano puede manejarse en el primer nivel, eso todos lo sabemos. Pero si presenta dificultad respiratoria, deshidratación severa, alteración del sensorio o sospecha de sepsis, se activa pues, la ruta de la referencia, ¿no? Hacia un nivel de mayor complejidad resolutiva, ¿no? Entonces la RIS tiene que establecer rutas claras, ¿no? De qué establecimiento nos toca referir, ¿no? Y cada uno ya conocemos el establecimiento por acá. Siguiendo el ejemplo de Chorrillos, nosotros nos corresponde María Auxiliadora, ¿no? A pesar de ser un 1-3, ¿no? Y Jama y de EVES es 1-2, pero nos corresponde María Auxiliadora. Entonces, referir no es abandonar al paciente, referir es conducirlo para una ruta organizada y segura dentro de la red donde se supone que va a recibir una mejor atención o una atención que resuelva, pues, ¿no? El paso 9 es establecer la contrarreferencia. ¿Y cómo hemos referido? La contra, que nos devuelvan al paciente, ¿no? Entonces, asegurar que el paciente vuelva al primer nivel con indicaciones claras para que le hagamos un seguimiento, ¿no? ¿No? Entonces, aquí la contrarreferencia es el retorno, pues organizar el paciente desde el de mayor complejidad hacia el primer nivel de atención, ¿no? Con información que le deben brindar al paciente, pues, información clara para continuar el seguimiento, ¿no? Si un paciente es atendido en un hospital y luego regresa a su comunidad sin informe, sin diagnóstico claro, sin tratamiento explicado, sin fecha de control, entonces la red no está funcionando. El primer nivel no puede hacer seguimiento adecuado si no sabe qué ocurrió en el hospital, ¿no? Cuáles son las indicaciones de su manejo. No se puede sobreentender nada más, decir ya como vino por esto, sobreentiendo que le hagan, no. Entonces, la contrarreferencia, que es un documento, debe incluir información mínima. ¿Qué información mínima? Del diagnóstico, el tratamiento que le han realizado, ¿no? Una información mínima, ¿no? De los medicamentos indicados, los controles necesarios, de los signos de alarma, ¿no? Una información mínima, de ahí debe haber recomendaciones, hasta un plan, si es posible, y cuándo debería volverse a controlar en el mismo hospital, ¿no? ¿Qué parte nos corresponde a nosotros de primer nivel en este paciente contrarreferido, ¿no? Igual hay que definir la gobernanza, ¿no? De la gobernanza, ¿a quién dirige, quién coordina, quién supervisa? ¿Cómo se toman las decisiones importantes eso de la gobernanza, ¿no? Entonces, alguien lo tiene que asumir, ¿no? Entonces, tenemos que establecer a la autoridad sanitaria, responsable de que va a conducir la risa en el territorio, ¿no? O sea, es alguien de salud, ¿no? Inclusive hay que precisar su rol de dirección, ¿no? De supervisión, de ejecución, ¿no? Hay que definir las instancias de planificación, seguimiento, evaluación y mejora continua, ¿no? Que es importante y que involucra la gobernanza, ¿no? Entonces, en la gobernanza hay que, nosotros tenemos que ver cómo debe funcionar cada establecimiento, ¿no? Entonces, se necesita pues toda una estructura de gobernanza que defina la autoridad, ¿no? Que defina la coordinación, la supervisión, la publicidad, los mecanismos y también la toma de decisiones, ¿no? Entonces, gobernanza significa, ¿no? Conducir. Implica saber quién dirige la RIS, quién va a coordinar esas actividades, quién monitorea los indicadores, quién gestiona los recursos, quién responde por los resultados sanitarios del territorio. Entonces, gobernanza no es solo administración, tiene impacto clínico y sanitario, ¿no? Una RIS, si una RIS detecta un aumento de anemia infantil, por ejemplo, en una zona, la gobernanza, o sea, quien dirige, debe permitir coordinar acciones entre establecimientos, equipo de salud, municipalidad, programas sociales, todos los involucrados, actores involucrados, y colegio, comunidad, ¿no? Y entonces cada actor responde de manera conjunta, ¿no? Y no debe ser aislada. Entonces, esta gobernanza nos permite priorizar, pues,
Entonces, ya que ninguna red tiene recursos ilimitados, entonces hay que tomar decisiones buscando en la población qué decisión es la más adecuada, pues en base a los riesgos, a las brechas, a la capacidad resolutiva, a los indicadores sanitarios, ¿no? Otro punto es integrar el sistema de información, ¿no? Es algo que adolecemos hasta ahora, ¿no? Porque no solamente basta con comprar las computadoras, hay que darle mantenimiento y eso pues a veces cuesta más que la computadora inclusive, ¿no? Esto aborda pues uno de los puntos más críticos para que una red funcione, la información. Una red no puede tomar buenas decisiones si no tiene pues los datos confiables, actualizados y compartidos, ¿no? Entonces, integrar el sistema de información significa que hagamos una historia clínica, ¿no? Que debería ser una historia clínica electrónica, ¿no? Tenemos que tener los registros neuronales, nominales, las georreferencias, los indicadores. Inclusive deberíamos tener un tablero de gestión para monitorear y tomar decisiones. Qué importante eso, ¿no? Entonces, si no hay una información integrada, el sistema va a trabajar a ciegas. Por ejemplo, un establecimiento puede atender pacientes hipertensos, pero si no sabe cuántos están controlados, cuántos abandonaron el tratamiento, cuántos tuvieron complicaciones, entonces, ¿cómo mejoramos nuestro desempeño? ¿No? Porque es importante la georreferencia también, porque nos permite a nosotros ubicar poblaciones, establecimientos, zonas de riesgo, comunidades alejadas. La georreferencia, las rutas de acceso nos permiten, y esto nos ayuda a planificar visitas domiciliarias, campañas, ¿no? Fortalecimiento de los servicios, bueno. Después está el financiamiento y gestión de recursos, ¿no? Este, entonces, vamos a tener financiamiento y gestión de recursos de una RIS, ¿no? Entonces, eh, entonces estos recursos no son asignados de manera automática o para todos igual, ¿no? Sino se van a dar de acuerdo a una evaluación de las brechas reales, ¿no? De la población que se ha asignado, del perfil epidemiológico, ¿no? De acuerdo a la accesibilidad también se dan los recursos, depende de la capacidad resolutiva, ¿no? Y las prioridades sanitarias que tengan, ¿no? Entonces, financiar una RIS no significa solo entregar presupuesto, así de simple. Significa asegurar que ese dinero se traduzca en personal, se traduzca en medicamentos, en servicios, en fortalecer el primer nivel, ¿no? El financiamiento no responde pues, no responde a necesidades, tiene que responder a necesidades del territorio, ¿no? Entonces, claro que siempre va a haber brechas, ¿no? Pero nosotros tenemos que priorizar, ¿ya? Después está la implementación progresiva de la RIFA, ¿no? Y acá dice algo muy cierto, ¿no? Como les dije al inicio, ¿no? No todas están implementadas, ¿no? Entonces, una red no se construye pues, de un día para otro, no se dice implementalo y hazlo, ¿no? Si ahora inclusive todavía no terminamos de conformar una red, estamos en el paso 2 recién. Entonces, no hemos avanzado mucho, ¿no? A nivel MINS hemos avanzado, pero nunca no trabajamos con otros prestadores. Entonces, la primera fase siempre va a ser el diagnóstico. Aquí se estudia la población, el territorio, los establecimientos, la brecha que van. La segunda fase es la organización. En esta se define roles, ¿no? Los equipos, la cartera de servicio, gobernanza. La tercera fase es la puesta en marcha. Aquí vamos a empezar a operar los procesos de atención organizada, la referencia que hemos ido hablando, ¿no? Seguimiento, registro de información. La cuarta fase es el monitoreo. Aquí vamos a revisar nosotros los indicadores, las dificultades, el tiempo de espera también, las referencias inadecuadas, ¿no? Y la quinta fase es la mejora continua. Si algo no continúa, se corrige, ¿no? Si una ruta de referencia genera demora, se ajusta, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si la red funciona? Ya le hemos visto las causas, entonces es sencillo saber cómo una red funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos si la red está funcionando? No basta con decir que la red existe formalmente, hay que medir esos resultados. Entonces, una red funciona si la población accede a los servicios de manera oportuna. Una red funciona, ¿no? Y si hay continuidad en el cuidado, ¿no? Es decir, si el paciente no se queda abandonado, si después de una consulta, una referencia a un alto hospitalaria, continúa, ¿no? Otro criterio importante para ver si una red funciona es su resolutividad, pues, ¿no? O sea, el primer nivel debe resolver los problemas frecuentes y referir adecuadamente los casos que superen esa capacidad resolutiva, ¿no? Si todo se deriva al hospital, el primer nivel no está cumpliendo su rol, ¿no? Pero si se retienen casos complejos, lo contrario, ¿no? Estamos poniendo al paciente en riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante para ir hablando porque una red funciona. Muy bien. Eso es con respecto a RIS, ¿no? Vamos a hablar también sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, ¿no? Y acá dice transformando el mundo hacia el 2030. Pues es algo importante que tenemos. Es un compromiso global para construir un futuro más justo, equitativo, sostenible para toda la humanidad. Qué importante es esta diapositiva, ¿no? ¿No? Los objetivos de desarrollo sostenible son una hoja de ruta mundial. ¿Eso
que les quede claro. No son objetivos solo de salud, ni solo de economía, ni medio ambiente, ¿no? Son metas integradas que buscan que el desarrollo no deje atrás a la población más vulnerable, o sea, todos están involucrados, ¿no? ¿No? Aquí en salud comunitaria los objetivos son relevantes porque permiten mirar los problemas sanitarios desde causas profundas. Por ejemplo, un niño con anemia no se explica solo por la falta de hierro. Ahí tenemos que la pobreza, la alimentación insuficiente, el bajo nivel educativo de la familia, un saneamiento deficiente, parasitosis, acceso limitado a servicios de salud y programas sociales poco articulados, ¿no? Algo que parecería que no debería pasar y que verdaderamente ya debería estar solucionado. Y acá en Lima inclusive encontramos, ¿no? Siendo, como se dice, Lima la capital del país y donde se supone que no. Acá en Lima mismo ustedes buscan, googlean, van a encontrar que acá hay establecimientos de salud uno a uno. Inconcebible, ¿no? Sabiendo que habíamos tantos médicos y que inclusive muchos están yendo, ¿cómo puede haber un establecimiento uno a uno que libre? Es inconcebible. Entonces ahí uno se da cuenta, pues, ¿no? Yo podría pensar en provincias lejanas, que no hay un médico, ¿no? Entonces, ¿qué se hace es eso, ¿no? Entonces, la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora es ODS, nos recuerdan, ¿no? Que mejorar la salud nos exige actuar sobre las condiciones de vida, ¿no? Y no solamente de la enfermedad, ¿no? Sino desde antes inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué son los ODS y por qué es importante? Bueno, las ODS son objetivos internacionales acordados para orientar políticas públicas, ¿no? También es para orientar programas sociales, acciones sanitarias, decisiones económicas, compromisos ambientales, ¿no? Sí, que ahora tan llamado eso del cuidado de nuestro ambiente, ¿no? ¿No? Nos importa a nosotros bastante porque los principales problemas de salud pública no se resuelven, pues, dentro del consultorio, eso ya está visto, ¿no? Entonces, una gestante puede tener un control prenatal, pero si vive lejos del establecimiento, no tiene transporte, carece de agua segura, presenta inseguridad alimentaria o no cuenta con apoyo de la familia, entonces el riesgo sanitario aumenta. Entonces, ¿qué vale que acuda al establecimiento si todo lo demás no lo hemos visto? Bueno, recuerden que, para citar este ejemplo, la muerte materna es un indicador de pobreza a nivel mundial. Miren todo lo que involucra que una persona fallezca, ¿no? Desde un hogar disfuncional, porque no hay familia, porque no hay esa imagen que debemos tener el hogar unido, un hogar donde a veces la mujer se queda sola con el niño, el hombre la abandona, o trabaja todo el día, o también el sueldo no alcanza, sueldos mínimos que no dan pues para una alimentación adecuada. Entonces tenemos niños anémicos, ¿no? Eso es inconcebible, pero se da, es una realidad, ¿no? Entonces, hay 17 objetivos para un futuro sostenible, ¿no? Entonces, las ODS fueron adoptadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas, eso fue en el 2015, ¿no? Como parte de la Agenda, pues, 2030. Son 17 objetivos interrelacionados que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar bienestar. Eso es lo que busca, ¿no? Entonces, aquí hay un compromiso global, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son universales y aplican a todos los países desarrollados y a todos. El que entendió, entendió, como se dice, ¿no? Cuando se hizo la primera reunión de promoción de la salud, ¿no? En Canadá, ¿no? Quedaron en que para el 2000 iba a haber, todos iban a implementar el sistema sanitario en beneficio de la población, ¿no? Perú fue uno de los primeros en la primera reunión que hubo, ¿no? En Rusia, pero sin embargo, nosotros nos quedamos atrás, ¿no? O sea, como dicen, el que entendió, entendió. El país que quiso propulsó, había países que venían bajos y nos ganaron en salud, ¿no? Y tienen ahora uno de los mejores sistemas de salud. Entendieron verdaderamente y se dieron cuenta de que no se trata pues de socialismo ni capitalismo, ¿no? Sino el tema de salud y educación es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que garantizar cero analfabeto y una educación adecuada, ¿no? Una buena salud es adecuada, lo demás viene solo. Pero es un compromiso global, pues, ¿no? Que se ha hecho ahora, ¿no? Entonces, el desafío, la agenda para el 2030, pues, ¿no? Un plan para 15 años, ¿no? Y bueno, ya estamos a 4 años, ¿ya? Hay 169 metas específicas, cada uno lo adapta a su realidad local y hay retos a nivel del continente, ¿no? América Latina y el Caribe enfrentan desafíos únicos, pero también poseen enormes oportunidades
para liderar ese desarrollo, ¿no? Entonces, cada objetivo cuenta con metas concretas, medibles, para lograr el progreso de manera objetiva y transparente, ¿no? No es algo que se puso un objetivo y vea cómo lo haga, ¿no? Entonces, el primer desafío es erradicar la pobreza y el hambre, pues, ¿no? Ese es el primero, pues. Entonces, el objetivo es fin de la pobreza, así de simple, ¿no? Entonces, la pobreza extrema sigue siendo uno de los mayores desafíos en nuestra era, ¿no? El objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas, ¿no? Para nosotros este objetivo es central porque la pobreza es uno de los determinantes sociales más importantes de enfermedad, acuérdense. Una persona en situación de pobreza puede tener menor acceso a los alimentos saludables, menor acceso a una vivienda segura, a agua potable, a educación, a transporte, atención médica, ¿no? También puede postergar inclusive sus consultas porque prioriza trabajar, ¿no? Cuidar hijos o resolver necesidades básicas diarias, ¿no? Entonces, qué importante es fin de la pobreza, ¿no? Entonces, en los niños, pues, se sabe que la pobreza afecta su crecimiento, su desarrollo neurológico, ¿no? La vacunación, la nutrición y el rendimiento escolar, pues, ¿no? En las mujeres, especialmente en las embarazadas o gestantes, puede limitar el acceso a los controles, pues, ¿no? A una autonomía económica, o sea, protección social, ¿no? ¿Ya? Qué importante es esto, pues, ¿no? ¿Cuáles son las metas claves del Objetivo de Desarrollo? Uno, reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, un acceso igualitario y una protección social universal, pues, ¿no? Tenemos el objetivo 2 que dice hambre cero, ¿no? Hambre cero. Entonces, aquí es poner fin al hambre, pues, ¿no? Lograr una seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible, ¿no? Entonces, aquí se debe explicar que el hambre cero no significa únicamente que la persona coma algo, ¿no? O sea, ya comió algo, pues ya no tiene hambre, ya no tiene, ya es hambre cero, porque algo comió. No, significa que tenga acceso de manera regular a alimentos suficientes, a alimentos seguros, a alimentos nutritivos y adecuados. Eso significa hambre cero, ¿ya? Entonces una persona puede consumir calorías, pero seguir malnutrida si su dieta es pobre en proteínas, si su dieta es pobre en hierro, como inclusive hay personas que tienen un poder digestivo mejor, pero no les gusta comer las ensaladas, ¿no? Entonces es importante una buena alimentación, ¿no? Entonces los sistemas alimentarios son parte del problema, eso es importante, pero no basta con producir más alimentos, se necesita que haya una adecuada distribución, ¿no? Y para eso se necesita pues un acceso económico, una educación alimentaria, que protejamos nuestra agricultura, pues, eso significa, ¿no? Entonces, hambre cero es un derecho para todos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la alimentación adecuada es un derecho humano fundamental. Los comedores comunitarios, ¿no? Son programas de alimentación. Se creó con esa finalidad, pues, ¿no? Y después se malentendió porque había personas que ni trabajaban y como el comedor estaba barato, ya, pues, ¿para qué voy a trabajar? Trabajo para comer, para 2 soles que me pagan el comedor. Y eso existió hace muchos años, ¿no? En un gobierno X. Entonces, no se trata de tergiversar, ¿no? Porque yo creo que una persona en toda su plenitud, pues, puede trabajar adecuadamente, ¿no? Esto es para nuestros niños, ¿no? Y para ayudarlos. Y si el Estado te ayuda, no significa pues que vas a trabajar nada más para comer, sino tienes que buscar formas de salir. Y claro, el Estado debe garantizar eso, ¿no? El otro es salud, educación e igualdad para todos, ¿no? Es el capítulo 3, ¿no? Entonces aquí lo que se refiere es que aquí utilizamos pues tres dimensiones importantes, ¿no? Salud, educación e igualdad. Entonces aquí conviene explicar que estos temas son juntos, ¿no? Una población que tiene un bajo nivel educativo suele tener menos herramientas para prevenir enfermedades, para interpretar signos de alarma, ¿no? Para usar los servicios de salud, ¿no? Y cumplir tratamiento. Entonces, qué importante es que tenga ambas, ¿no? Igualdad, salud y educación, ¿no? Entonces, el objetivo de salud y bienestar, ¿no? Entonces, aquí se busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades, ¿no? No nos vamos a limitar nada más a curar enfermedades, también hay que ver que podemos ampliar, ¿no? Prevención y promoción, salud mental, tan aumentado en esta fecha, ¿no? Enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud materna, salud infantil, medicamentos, una cobertura universal, ¿no? Podemos explicar que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, ¿no? Y eso es algo que ustedes lo han entendido. En salud comunitaria significa la capacidad de vivir, desarrollarse, trabajar, estudiar, relacionarse y participar en la sociedad
con un bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, es importante salud y bienestar. ¿Cuáles son objetivos de educación? Objetivo 4, ¿no? Educación de calidad. Ya, entonces, una población con una mejor educación tiene mayor capacidad de comprender información sanitaria, ¿no? Tiene mayor capacidad para reconocer los riesgos, para adoptar conductas saludables y para acceder a mejores oportunidades laborales. Entonces es importante que se entienda cuando tenemos una educación y si es de calidad mejor, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando indicamos a una familia cómo administrar un antibiótico o cómo prepararse la nutrición oral o cómo reconocer signos de alarma en neumonía, asumimos que esa familia entiende la indicación, ¿no? Pero si hay barreras educativas, un lenguaje que sea poco claro o una baja alfabetización en salud, la indicación puede no cumplirse, aunque se haya hecho la mejor prescripción en su receta, ¿no? Entonces, la educación de calidad también influye desde la infancia. Los niños que acceden a educación adecuada tienen mejores oportunidades de desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo emocional, ¿no? Esto va a responder, pues, claro, obvio, a mejores ingresos, autonomía, en salud, ¿no? Entonces, qué importante cuando hablamos de educación de calidad, ¿no? El objetivo 5 es igualdad de género, ¿no? ¿A qué se entiende esto, no? Entonces, la igualdad de género como condición necesaria para el desarrollo y la salud, ¿no? La desigualdad de género, que es lo contrario, afectaría pues un acceso a educación, a empleo, autonomía, economía, toma de decisiones, salud sexual y reproductiva, protección contra la violencia y partición, y es algo que lo vivimos muchas veces, ¿no? Entonces, la igualdad de género significa fin a la discriminación, erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Que se da más que contra el hombre, que es muy raro. Empoderamiento integral, ¿no? De los derechos igualitarios, ¿no? O sea, asegurar acceso universal a salud reproductiva, recursos económicos, propiedades y tecnología, ¿no? O sea, que tengamos esa misma igualdad que cualquier otra persona con ciertas condiciones económicas mejor, ¿no? ¿Ya? En el capítulo 4 vamos a ver agua, energía y trabajo decente, ¿no? El objetivo 6 del objetivo de desarrollo sostenible es agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, el agua limpia y saneamiento adecuado son fundamentales para la salud, ¿no? Entonces, la dignidad del desarrollo sostenible, millones de personas aún carecen de servicio básico, ¿no? Recuerdo a Pablo Kuczynski cuando uno de sus puntos en campaña fue que todos iban a tener acceso al agua, ¿no? Un acceso universal al agua, ¿no? No solamente desde el punto de vista de caños en las calles o los camiones cisternas, sino en mejores condiciones, agua potable, ¿no? Bueno, no se pudo dar, pero también fue vacado, ¿no? Entonces aquí, en este capítulo de agua, energía y trabajo, el objetivo 6 agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, el acceso al agua potable, a un saneamiento adecuado, pues, ¿qué va a hacer? Va a reducir pues, las enfermedades diarreicas, ustedes lo saben, es parásitos, va a reducir la desnutrición, la anemia, porque los parásitos también nos producen desnutrición, anemia, ¿sí o no? Infecciones de piel o un brote epidémico, ¿no? También mejora pues nuestra dignidad, porque nos sentimos mejor, hay una higiene que tenemos en nuestra salud, ¿no? Qué importante, ¿no? Entonces no basta con tratar solo la enfermedad, la diarrea, por ejemplo. Si la familia vuelve a una vivienda que tiene agua que no es segura o una dimensión inadecuada discreta, ¿no? Entonces el tratamiento recibe el episodio, el riesgo continúa, ¿no? Entonces, ¿para qué está ODS 6, ¿no? Aquí tenemos que ver que también tenemos que apuntar a la causa ambiental que favorece pues, la enfermedad, ¿no? 7 de el objetivo 7 habla sobre energía asequible y no contaminante, ¿no? Entonces aquí se trata que este tema, por ejemplo, tiene una relación directa con la salud, ¿no? La energía permite, ¿qué permite la energía? La iluminación, la refrigeración de alimentos, el funcionamiento de equipos médicos, si vamos a hablar, mejora la comunicación, la calefacción, donde necesitemos, ¿no? Inclusive para la conservación de medicamentos o vacunas, ¿no? Entonces, en muchas comunidades, ¿no? La falta de energía adecuada obliga a usar combustibles contaminantes, ¿no? Para cocinar, ¿no? Esto pues expone más al humo dentro del domicilio que se asocia pues con problemas respiratorios, ¿no? Muchas de nuestras abuelas cocinaban a leña, por ejemplo, y en la casa cerrada para que el viento no le apague, ¿no? Pero
están expuestas todo el día al humo y después pues, tienen a sufrir de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, hay que evitar ello, ¿no? Entonces, es importante aprovechar la energía solar, la energía eólica, ¿no? Y que haya una eficiencia energética, ¿no? El objetivo 8 de la ODS significa trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué significa trabajo decente y crecimiento económico? Significa empleo pleno para todos, condiciones laborales dignas y crecimiento inclusivo, ¿no? Entonces, significa que debemos contar con condiciones laborales seguras, con un salario justo, con protección social, ¿no? Con una estabilidad, con nuestros derechos laborales y una posibilidad de desarrollo personal, ¿no? Entonces, el trabajo decente influye directamente en nuestra salud física y, obvio, en nuestra salud mental, ¿no? Entonces, las personas que tienen un empleo precario o informal o que el día a día se ganan el pan, pueden postergar pues, sus consultas, no compran medicamentos, ¿no? No descansan adecuadamente, inclusive entonces estamos poniendo riesgos ocupacionales sin protección, ¿no? O sea, se arriesgan a enfermarse, pues, ¿no? Y lo ven como una inversión no productiva comprar pues este equipo de protección, ¿no? Entonces, porque sienten de que ellos tienen que vivir el día a día, pues, entonces es importante, ¿no? Que nosotros entablemos eso, veamos sobre las condiciones laborales, que sean estables, ¿no? Un trabajo digno para todos es lo que dicen, ¿no? Entonces acá el trabajo decente va más allá del empleo, como le decía, significa oportunidades que generan ingresos justos, seguridad laboral, protección social, desarrollo personal, libertad para expresar preocupaciones, obreros, emprendedores y profesionales merecen condiciones que respeten su dignidad humana, ¿no? Por eso en una clase hemos hablado pues, del SST, ¿no? El capítulo 5 nos habla a nosotros sobre innovación, reducción de desigualdades y ciudades sostenibles, ¿no? Entonces, en el objetivo 9 dice que habla sobre industria, innovación e infraestructura, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? El objetivo 9. ¿Ya? Entonces, para que una sociedad se desarrolle, una de las partes que necesita es que tiene que haber una infraestructura adecuada. Junto con una infraestructura adecuada, tiene que haber una innovación tecnológica y las instituciones son capaces de sostener servicios esenciales, pues, ¿no? Entonces, este objetivo es muy importante porque ningún sistema sanitario puede funcionar bien si no cuenta con una infraestructura física, tecnología y logística. ¿Se acuerdan de esas tres cosas? Si no hay una infraestructura, una logística, ¿no? Si no hay un equipamiento adecuado, no va a funcionar, ¿no? Entonces, es importante ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, un centro de salud puede tener personal capacitado, pero si no tiene agua, electricidad estable, medicamentos, internet, equipo básico, espacios adecuados, entonces su capacidad de resolver se va limitada por estos otros factores, ¿no? El objetivo 10 es reducción de las desigualdades. ¿A qué se refiere con reducción de las desigualdades? Entonces, no todas las personas tienen las mismas oportunidades, ¿no? Para acceder a su salud. Hay desigualdades que pueden aparecer por la pobreza, por el territorio, por el género, por la edad, inclusive hasta por el idioma, ¿no? O sea, porque eres quechohablante o hablas otro dialéctico, también tienes desigualdades, ¿no? Por el nivel educativo, ¿no? Hasta por la condición laboral se ve. Entonces, aquí la igualdad no significa tratar a todos exactamente igual, ¿no? Sino lo que se refiere es que necesitamos nosotros dar más apoyos a quienes tienen más barreras. Para eso se llama equidad, ¿no? Entonces, una familia que vive cerca de un hospital no tiene las mismas dificultades que una familia que vive en una zona alejada, sin transporte o nivel educativo que presenta riesgos, ¿no? Entonces, para que haya algo, tiene que haber una igualdad económica, justicia social, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber participación política, ¿no? Estos elementos son muy importantes porque influyen pues, directamente en la salud, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. El objetivo 11 es ciudad y comunidades sostenibles, ¿no? No saludables, sino sostenibles. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber una vivienda adecuada, ¿no? Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos que sean seguros, asequibles y de calidad para todos. Asegurar un transporte sostenible, proporcionar sistema de transporte metropolitano, por ejemplo, ¿no?
¿Es un transporte sostenible o no es un transporte sostenible? ¿Es asequible? ¿No? Se generó como una buena idea, ¿no? Pero todavía le falta, pues, algunas cosas para mejorar, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, aquí el lugar donde vive una persona influye mucho en su salud, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Una ciudad o comunidad sostenible debe ofrecer pues una vivienda adecuada, un transporte seguro, espacios públicos, servicios básicos, tiene que ofrecer resiliencia ante desastres, condiciones ambientales saludables, ¿no? Entonces, esto explica ejemplos concretos, pues, ¿no? Si una comunidad no tiene transporte adecuado, sus habitantes llegan tarde, ¿no? A sus controles o abandonan los tratamientos. Pues. Si no hay espacios seguros para caminar, aumenta, ¿qué cosa? El sedentarismo, porque la gente no camina. Si hay contaminación, aumenta enfermedades respiratorias. Si las viviendas son precarias, ¿qué va a hacer? Nos expone pues al frío, a la humedad, al hacinamiento, y eso pues puede condicionar, basta que alguien llegue con TBC y condiciona pues que todos nos propaga una enfermedad por el hacinamiento, ¿no? Si vivimos así, más accidentes, hay violencia intrafamiliar inclusive, ¿no? ¿No? Entonces, con respecto a la RIS, una red de salud debe comprender una estrategia urbana y una comunidad del territorio. Bueno, o sea, la RIS debe organizar la ruta de transportes, la zona de difícil acceso, ¿no? Para llegar a esto, comunidades y ciudades sostenibles. Bueno. Otro punto, en el capítulo 6 está el consumo responsable y acción climática. ¿No? ¿Ya? ¿Cuál de ellos es? El objetivo 12 de desarrollo sostenible, que habla sobre producción y consumo responsable. O sea, consume lo que produces, consume lo que necesitas, no excedas, no elimines, no abuses, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice, ¿no? Pues aquí lo que busca pues cambiar la manera en que producimos y consumimos nuestros bienes, nuestros alimentos, nuestra energía, nuestros medicamentos y otros recursos. Pues no es el agua, por ejemplo, ¿no? A veces no lo vemos en sí y no cuidamos el agua, pero sí, así como nosotros pensamos, lo piensan millones de personas y por eso que las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Entonces aquí pues tenía que haber una política de residuos, por ejemplo, ¿no? Una política de la contaminación, un uso adecuado o racional de los medicamentos, ¿no? ¿No? Entonces, cuando una sociedad consume de manera desordenada, se generan pues desperdicios, se genera contaminación, exposición a sustancias peligrosas, ¿no? Y eso puede afectar, pues, ¿qué afecta? El aire, el agua, el suelo, los alimentos, ¿no? Y eso va a hacer pues que aumente las enfermedades respiratorias, las intoxicaciones, los problemas gastrointestinales y los daños ambientales, pues, ¿no? Entonces, la importancia de, de evitar eso, ¿no? El objetivo 3 es la acción por el clima, ¿no? Aquí lo que se busca es una respuesta al cambio climático, ¿no? El clima, ustedes saben que influye sobre las enfermedades, ¿no? También el clima influye sobre la disponibilidad de alimentos, influye sobre el acceso al agua, influye sobre los desastres naturales, sobre el funcionamiento del servicio sanitario. ¿No? La ola de calor, por ejemplo, puede aumentar la deshidratación, estando en España, por ejemplo. El golpe de calor, la compensación de enfermedades crónicas, ¿no? Lo contrario, las lluvias intensas, inundaciones pueden favorecer enfermedades diarreicas, la leptospirosis, el dengue, otros problemas según el territorio. ¿No? Los incendios y contaminación de aire agravan, pues, ¿qué agravan? Si tú eres asmático, tienes EPO, enfermedad cardiovascular, lo agravan, pues, ¿no? La misma contaminación del ambiente, ¿no? También la vida submarina y terrestre, ¿no? La 1415, ¿no? Entonces aquí trata de proteger la vida submarina y también la vida terrestre. ¿No? Entonces, aquí lo que se busca es integrar dos objetivos, ¿no? Uno que está relacionado pues con el ecosistema, que es la vida submarina y vida terrestre, que pueden parecer menos clínico, pero es fundamental para entender la relación entre el ambiente y la salud humana. Pues, ¿no? La vida submarina se relaciona con los océanos, con los mares, con la pesca, con la contaminación marina, con la biodiversidad. Pues, ¿no? Si estos ecosistemas, ¿no? marinos se deterioran, entonces esto va a afectar la disponibilidad de alimentos, pues, ¿no? La economía de muchas zonas costeras, por ejemplo, que viven pues de la pesca, ¿no? La contaminación marina también puede afectar la cadena alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vida terrestre
sí se relaciona con bosques, con suelos, con biodiversidad, con especies, con zonas de desertificación y ecosistema, ¿no? Entonces, la pérdida de esta biodiversidad puede alterar el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Aumenta el contacto entre humanos y animales, entre los vectores, y favorece la aparición o expansión de enfermedades zoonóticas. Bueno, por eso enfermedades que antes se daban, pues, como decía, en la selva o en zonas de serranía lejana, ahora pues ya está en Lima, ¿no? La malaria está en Lima, ¿ya? ¿No? El dengue, ¿no? Entonces, inconcebible hace muchísimos años y ahora pasa a ser una realidad, ¿no? Pues la idea acá es clara. La salud humana depende de ecosistemas saludables, ¿ya? Agua, aire, alimentos, suelo, animales, plantas, el clima forma parte de este entorno que sostiene la vida, ¿no? Y si esto se deteriora, aparecen los famosos riesgos sanitarios, ¿no? ¿Ya? El capítulo 7 habla de paz, justicia y alianza para el desarrollo, ¿no? Es el último de desarrollo, porque ya vamos con el objetivo 16, después terminamos con el objetivo 17, ¿no? ¿No? Entonces, el objetivo 16 es paz y justicia e instituciones sólidas, es lo que buscamos, pues, ¿no? Instituciones sólidas, eso es lo que hemos visto, pues, en los partidos políticos, ¿no? Partidos políticos se forman de un momento a otro, ¿no? Y partidos antiguos ya no hay prácticamente, ¿no? El APRA, Acción Popular, el PPC, ¿no? Ahora se han formado nuevos partidos y no hay una estructura que genere, pues, y garantice la democracia, ¿no? Entonces, igual habla con otras instituciones, por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, eh, el Ministerio de Justicia, ¿no? Son instituciones que son separadas, pero que hacen que haya un equilibrio de poderes, ¿no? Sí, es importante que las instituciones sean sólidas y sean fuertes y que otra institución no lo pueda avasallar, ¿no? O cambiar, ¿no? Porque si no, pues vivimos en una dictadura y eso no es bueno. Nunca una dictadura es bueno y nunca ha sido bueno. ¿Ya? Entonces, entonces las sociedades pacíficas tienen acceso a justicia, instituciones eficaces, ¿no? Qué importante. La violencia, por ejemplo, afecta la salud física y mental. Social también produce lesiones, discapacidad, trauma psicológico, ansiedad, ¿no? Entonces es importante que las sociedades seamos pacíficas, un acceso a la justicia, o sea, que todos tengan el mismo derecho, que nos garantice nuestra igualdad entre todos, ¿no? Instituciones eficaces, ¿no? Transporte, que sea responsables eficaces, ¿no? A todo nivel, ¿no? La participación inclusiva, bueno. ¿Ya? Es importante la protección inclusiva, pero las comunidades deben expresar sus necesidades, evaluar sus servicios, participar en vigilancia comunitaria y colaborar con la promoción de la salud, ¿no? Entonces, este objetivo enseña que la salud pública necesita instituciones, transporte seguro y participativo. Sin gobernanza sólida, las redes de salud no se van a sostener. Y el último objetivo, que es el objetivo 17, ¿no? En esta vemos que desarrollo una idea central, pues ningún objetivo de desarrollo sostenible puede lograrse por sí solo en el sector. Necesita la unión de todos, ¿no? Entonces la salud no puede resolverse solamente con el problema de pobreza, ni con el problema de educación, el problema de agua, ni el problema de violencia, ni de contaminación, empleo. Por eso se necesita alianzas. ¿Qué alianzas? Entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, establecimientos de salud, universidades, colegios, organizaciones comunitarias, sector privado, cooperación internacional, todos están involucrados en la salud. Importante su decisión, ¿no? También establecer alianzas, pues, para las emergencias sanitarias, por ejemplo, ¿no? Alianzas para la campaña de vacunación, para la salud mental comunitaria, para la prevención de violencia, ¿no? O promoción de actividad física y de respuesta ante desastres. Muy bien. Estos son los 17 objetivos, ¿no? Lo demás, juntos podemos transformar el mundo. ¿Cuál es la conclusión de esto, no? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, voy a alcanzarle por su WhatsApp al delegado de esta exposición para que la tengan presente.
Bueno, si no hay preguntas, me despido de todos ustedes. Que tengan una buena semana. Cuídense. Bendiciones, muchachos. Sigan adelante, por favor, forzándose. Gracias, doctor. Hasta luego.